Y el tema es justicia de Dios. Y qué interesante el tema, ¿verdad usted? Porque hay justicia con diferentes apellidos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la justicia de Dios, fundamentada en la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque también hay otra justicia de Dios que no está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, el tema es importantísimo y le puse ahí el consejo del Señor para nosotros: mas buscad primeramente el reino de Dios, que es otro tema, y su justicia, la justicia de Él. No simplemente ser justo, sino buscar la justicia que es de Dios. Y luego puse: la justicia de Dios se manifiesta principal y claramente para cada uno con la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Como quien dice, para que veamos la justicia de Dios. Según la justicia de Dios, cualquier persona haya hecho, dicho o pensado cualquier cosa, lo que sea, cuando ella llega cerca del Señor Jesucristo, se acerca, se acoge a lo que Jesús hizo en la cruz, automáticamente queda limpia. Y para algunos eso no es justicia, porque ¿cómo va a ser eso? Que una persona que mató, que violó y que hizo un montón de cosas malas, de repente que ve que de atú, ¿verdad?, ya está limpia. Sin embargo, esa es la justicia de Dios. Hay que ponerle mente. Muy interesante. También se puede entender como el pensar, el ser y hacer individualmente de acuerdo con los principios, valores y preceptos de Dios, guiado o iluminado por su Espíritu Santo, en la relación con toda persona, sus seguidores, los discípulos, y su creación diariamente, por no poner cada segundo, ¿verdad ustedes? Practicar la justicia de Dios como concepto, entonces, es esforzarse por mantener una actitud constante para guardar y serle aceptable, agradable, aceptable, para agradarlo. Espérenme ustedes, que no tengo mis lentes. Otra vez. Practicar la justicia de Dios como concepto, entonces, es esforzarme, o implica esforzarme por mantener una actitud constante para agradarlo y serle aceptable, obedeciendo su palabra. O sea que cuando hablamos de la justicia de Dios, podríamos decir hay dos grandes vertientes, ¿verdad? Número uno, esa justicia que Dios hace con nosotros al ser justo y pagar por todas nuestras fechorías, sean pensadas o sean hechas o sean habladas. La justicia de Dios dice: bueno, yo voy a cubrir multitud de pecados, el amor, ¿verdad? Y nos cubre en todas nuestras fechorías. Esa es una gran vertiente. Y la otra vertiente es la vertiente en la que Él nos llama a nosotros a ejercer su justicia. Eso quiere decir que cuando Dios dice que es bueno, ¿sabe qué? Es bueno. Y cuando Dios dice que es malo, ¿sabe qué? Es malo. Tan simple y sencillo como eso. Entonces tenemos esas dos grandes vertientes, ¿verdad? El precepto bíblico dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, que como dije es otro paquete que hay que explicar, y su justicia, la justicia de Él. Por ello es necesario leer, meditar y escudriñar la Escritura para aprender cómo practicar su justicia y ser agradable a Dios. Concepto muy importante. Nosotros queremos vivir de acuerdo a la justicia de Dios y ser justo en tantas situaciones que se nos vienen. Entonces necesitamos, como quien dice, volvernos expertos en lo que dice la palabra de Dios, porque si no somos expertos en la palabra de Dios, ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ejercer la justicia de Dios. Y la clave es que seamos justos. Aló.
Pero para ser justos, de acuerdo a la justicia de Dios, yo tengo que empezar a quitarme ciertos criterios de justicia que yo tengo. Entonces, por ello es necesario leer, meditar y escudriñar la Escritura para aprender cómo practicar su justicia y ser agradables a Dios, que es el otro asunto involucrado en todo esto. Cuando usted hace la justicia de Dios, cuando usted ejerce la justicia de Dios, entonces usted es agradable a Dios. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Porque cuando usted es agradable a Dios, entonces se cumple aquella escritura que hablaba hace no sé cuánto, que dice allá en Nehemías 8:10, que el gozo de Él, cuando Él está gozoso, entonces esa es mi fortaleza. Interesante. Luego, la justicia de Dios es en Jesucristo. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Imagínense, ¿va? Ese es otro de esas situaciones tan tremendas, porque como que nuestro cerebro le cuesta encajar eso, porque ¿cómo va a ser eso? Que alguien que hizo, alguien que planeó, alguien que hizo lo que no debía, que dijo lo que no debía, que pensó lo que no debía, porque también lo que pensamos Dios lo sabe, ¿eh? De repente ve que de tú ahora es justo. Entonces otra vez, si Dios dice que es justo o que está justificado, ¿sabe qué? Está justificado. Si Dios dice que es correcto, ¿sabe qué? Es correcto. Si Dios dice que es incorrecto o que no está justificado, ¿sabe qué? Es incorrecto y no está justificado, aunque usted piense otra cosa. Interesante, ¿no? ¿Cómo va a ser eso que fulano de tal paró en la iglesia después de haber sido la rata, dicen por ahí, ¿va? La rata que yo ya sé que fue y que es, ¿aló? Sin embargo, si Dios dice que esa rata es justa, ¿sabe qué? Es justo, aunque usted no lo crea. Entonces, otra vez la escritura, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esto también explica, mire usted, lo de las cartas de Pablo, donde Pablo viene y escribe a los justos en Tesalónica, o a los justos que están allá en Corinto, o a los justos no sé qué. ¿Cómo así los justos usted? Perdón, bueno, creo que lo que dice él es a los santos, ¿verdad? Porque si es justo, si está justificado por la muerte de Jesús en la cruz, usted es santo. Entonces, voy a corregir, si Pablo escribe a los santos en el Ponto, en Capadocia y no sé qué, a los santos en Corinto, a los santos en no sé, entonces uno se queda pensando, ¿cómo así los santos, verdad? Si yo conozco el tipo de rufianes que eran esos cuates, sobre todo cuando escribía Corinto. De ahí que todos los que hemos sido justificados por Jesús en la cruz somos santos. ¿Aló? Aunque usted no lo crea, a los ojos de Dios somos santos, estamos limpios, se restablece la comunicación con Dios. Somos santos, eso que es increíble. De tal manera que en lugar de decir hermano, usted también va a decir, mire San Mario, mire Santa Fulana. Y algunos se van a creer, porque ¿cómo es eso usted si estos señores, los católicos, ¿verdad? Romanos, porque nosotros somos católicos también, ¿verdad? Por definición. Entonces, pero si ellos dicen que para ser santo tiene que pasar todo un proceso para comprobar, pues eso será ellos, ¿verdad? Ahí lo que hay que ver es qué dice la Biblia de ese proceso. ¿Aló? Lo que la Biblia enseña es que cuando usted viene al Señor Jesucristo y Él acepta y usted acepta que Jesús en la cruz pagó por todas sus fechorías, automáticamente en el concepto o contexto de la justicia de Dios, usted está justificado, ¿verdad? Como aquella una película que por ahí tengo, de que cuando estemos en el tribunal de Dios y nos acusen,
salga el diablo, el acusador, a acusarnos a cualquiera de los que estamos aquí. Mire usted, ahí en el dato del diablo va a estar las fechas, los días, las horas, las personas con las que usted hizo lo que no debía. Aló. ¿Y qué va a hacer usted ante eso y el video? Aló. Más que decir, pues sí, ¿verdad? Sí soy ese tipo de rata. Pero de repente el abogado defensor, que es Jesús, va a venir y decir, sí, esa persona, ese joven, esa señorita, esa señora, etcétera, sí hicieron todo eso. Pero ellos un día reconocieron que en la cruz yo pagué por sus pecados. Entonces cuando revisen el libro primero, ¿verdad? Todas sus fechorías ahí están, días, horas, fechas, lugares, con quién, etc. Ahí está. Pero cuando chequeen el libro de los justificados, para chequear, ahí, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. Vamos a ver, aquí está. Mire qué acusaciones tienen contra él. ¿Están en contra de él? El libro bendito va a estar en limpio, va a estar blanco, porque no hay nada en contra suya, porque todo ya fue pagado. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Note que el verbo está en presente. Los que creen en Él, no los que creyeron. Interesante, ¿verdad? Ponerle atención a esos detallitos. La justicia de Dios para con los demás. Todos nosotros tenemos un montón de situaciones con diferentes personas en diferentes situaciones, ¿verdad? Dice ahí, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ajá. O sea que en lugar de, oh Señor, sea justo. Y en la época en que se escribió esto, el hacer los sacrificios de matar a los toros y quemar las grosuras y todo el cuento, dice, está bueno toda esa su nota, sí. Pero mire, ¿por qué no es justo? ¿Por qué no hace lo que usted tiene que hacer? Está bonito su buey. Yo me conseguí este buey, es el más grande, el más gordo. Pero ¿sabe qué? Qué bonito su sacrificio. Pero mejor que sea una persona justa, que actúe de acuerdo a lo que dice Dios. ¿Aló? ¿Y sabe una cosa más? El famoso ayuno. Voy a ayunar para mi Señor. Sí, pero dice, ¿cuál es el ayuno? Isaías 58. No es el ayuno que se porte, voy a parafrasear obviamente, ¿va? No es el ayuno que mejor se porten bien. No es el ayuno de ustedes en lugar que digan la verdad, que cumplan, que pagan lo que deben. Aló. Y nos regresa otra vez a la justicia de Dios. Interesantísimo. Perdón, aquí me faltó una escritura, ¿va? Luego dicen, el primero es hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. O sea que en lugar de hacer un montón de cosas santas, ¿por qué no es justo delante de Dios y hace lo que Dios dice que usted debe hacer? Y actúa como Dios dice que debe actuar, y piensa como dice que debe pensar. Y en ese entrenamiento estamos todos nosotros. Y luego dice otra escritura, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad. Es Romanos, yo creo que es Gálatas, ¿va? Romanos. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, pero lo que pasa es que si ese me hizo, lo correcto es que a él le hagan, lo correcto es que a él le digan. Y Dios dice, no hombre, déjenmelo a mí, dice Dios. ¿Cuál es tu onda de vengarte? Sí, pero es que me despreció. Sí, es que yo tanto que me esforcé por regalarle. Sí, pero es que, ¿y qué? Como dijo el Señor, ¿no? Sígueme tú. ¿A ti qué? Sígueme tú. Entonces disculpen, te podemos tener todas nuestras razones,
para quejarnos y para querer que Dios actúe, que Dios mate a ese. Y Dios dice: no, mijo. La justicia de Dios. Yo digo que a veces no entendemos la justicia de Dios, usted. El caso famoso del hijo pródigo. El hijo pródigo dejó, pidió toda su plata, se fue, se la fue a gastar, se fue a chupar, se fue a comer churrascos, sus ceviches, hasta Brasil fue a dar. Y pobre, se lo llevó el tren al pobre. Ya se lo imagina usted, chuco, apestoso, orinado, y comiendo la comida de los coches, porque ¿qué otra? Cuando usted tiene hambre, ni modo. Si por ahí hubiera pasado alguna persona con su propia justicia: ay, no, pobrecito, pobrecito, permítame, no traje mi billetera, ay, permítame. Y le regalan sus 5 pesos y véngase conmigo a mi casa. Mire usted, pensemos en la historia. El plan de Dios era que ese cuate llegara tan bajo, llegara tan profundo, que se diera cuenta que si Dios no lo auxiliaba, esa persona no iba a cambiar, no iba a ¡pum! De repente entendió. Y nosotros nos metimos en nuestra propia justicia, ayudar al pobre y al desamparado. ¿Aló? ¿Se da cuenta? La justicia de Dios entonces es vital, es clave. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y ahora en eso de Romanos, ¿verdad? Mía es la venganza, dice. Ah, no, usted, es que yo no me dejo. A mí me dan una y yo doy 5. A mí me roban y yo hago otra cosa. Uno tiene su onda de vengarse, ¿va? Sí, me despidieron de la empresa, pero espérate que ahora voy a empezar yo a dar todos los secretos de esa empresa. ¿Cuál es tu onda? Y no dice que no te vengues a vos mismo, pues. Perdonen, me estoy explicando. ¿Por qué no confiamos en que Dios va a hacer justicia? ¿Usted cree que si lo despidieron porque usted en esa empresa usted ganaba $5,000 y de repente lo despiden y uno dice: ¡ala! Tanto que me entregué, tanto que trabajé para que ahora me despidan! Son unos tales por... Y yo me imagino a Dios viendo toda la escena desde arriba. No te preocupes, mijo, no te preocupes. Vos crees que 5,000, a 10,000 te voy a llevar. Y uno no sabe. ¿Aló? Uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Actuar conforme a la justicia de Dios. Pues darles gracias, ¿va? Pues la verdad, señor gerente general, gracias por despedirme, ¿va? ¿Saben una cosa? Dios tiene planes buenos para ustedes y también para mí. Y usted se va porque ni modo, ¿eh? No hace nada malo, no hace nada que vaya en contra de los preceptos de Dios. Y de repente, como me pasó a mí hace muchos años, me salí de una empresa que estaba con el consejo de los hermanos, por supuesto. Y mire usted, al primer trabajo que fui a buscar, me dijeron, porque le fui a decir: mire, ahora ya puedo venir a verle sus cosas. Y el Señor me dice: mire, ¿y qué quiere hacer? Pues quiero trabajar así, asá, con tal horario, toda la cosa. ¿Y cuánto quiere ganar? Tanto. ¿Quiere empezar de hoy una vez? ¿Quieres empezar hoy de una vez? Híjola, no, mejor el lunes. Me ofrecieron un trabajo inmediatamente. Entonces a esa persona que la despidieron, que ganaba $5,000, de repente se quedó en la calle. Pero si él actúa de acuerdo a la justicia de Dios y dice: bueno, no os venguéis a vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque Dios es el que nos justifica, ¿sí? Así como Dios es el que nos condena. Entonces se va y sabe una cosa: por practicar la justicia de Dios, Él lo va a bendecir a usted aún más, aunque usted no lo crea. Ese es el Dios al que servimos. El problema es que cuando ya no voy a ganar los 5,000 pesos y yo me quedo: ¿y ahora qué voy a hacer? Si tengo que pagar. ¿Aló? ¿Cómo se dice? Su mentalidad es chiquita.
Usted porque apenas acaba de perder un chance, pero ¿sabe qué? Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de todo lo que... ¿No cree usted que su papá lo puede ayudar? Claro que sí, solo que no nos pongamos tan espirituales que de repente no lo creemos. Practicar la justicia de Dios demanda poner atención a las siguientes instrucciones. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hace un poco de tiempo, a un hermano que tiene su iglesia grande, en un grupo de líderes cristianos, lo estaban echando del grupo. Y yo me di cuenta porque llegó este hermano que preside una de las iglesias grandes. Él llegó a tratar de explicar lo que había pasado y a decir, pero es que a mí ni me preguntaron y ya me quieren sacar de aquí. Y entonces yo me paré de hecho me presentaron para hablar. Entonces le dije, bueno, lo que pasa es que hay que oírlo a él, ¿verdad? Tan simple como oíganlo a él, ¿verdad? No simplemente decreten que el cuate está fuera del grupo. Entonces se retrocedió todo y al final de la reunión no lo echaron del grupo. ¿Y ahora? Entonces, mire usted, es muy importante. Esto es algo para que nosotros aprendamos y lo practiquemos. No juzguemos según las apariencias, hombre. Aquí nos lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. No juzgue, sí, todo concuerda que de plano es culpable. ¿Y si no? Porque hay que oír los dos lados, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la Escritura también? Justo parece el que primero aboga por su causa, pero después viene el otro y lo descubre. Entonces, tranquilo, ¿verdad? No se apresure, no emita juicio muy rápido, espérese. Y además pregúntele a Dios, ¿verdad? Así cuando con carita así callado y viviendo normal, eleve su oración al Señor con la boca cerrada. Padre, aquí necesito que por favor me ayudes porque todo indica que este es un ladrón, o todo indica que este es un mentiroso. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios discernimiento para poder aplicar su justicia. Y mientras cierre la boca, ¿va? Porque todo el mundo quiere hablar primero. Sí, maten al... Tranquilo, ¿verdad? Espero yo que yo de veras, cuando yo estaba trabajando esto, yo decía, sí, estas cosas son importantes, ¿verdad? Son importantes para que yo practique la justicia de Dios, porque eso me conviene. Juzgar con justo juicio demanda conocer el criterio o la normativa de Dios para las diferentes situaciones de la vida y las relaciones interpersonales. Hay tantas situaciones en la vida, y hay tantas situaciones que se dan entre nosotros, nuestros amigos o con los que interactuamos en el trabajo, en el instituto, en la universidad, donde sea. Hay tantas situaciones. Y lamentablemente a veces se interpreta incorrectamente lo que uno dice o lo que uno hace o la forma en que uno hasta se mueve. Entonces yo necesito como tranquilizarme en eso, tratar de analizar qué dice la palabra de Dios respecto a esa situación específica, y por el otro lado pedirle al Espíritu Santo que tenga misericordia de mí, que me guíe para cerrar la boca en algunos casos, ¿verdad? Porque a veces somos buenos para meter nuestra cuchara, como dicen coloquialmente, ¿verdad? El fundamento para poder ejercer la justicia de Dios es, el fundamento para ejercer la justicia de Dios es: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer, porque esa palabra en el original implica los dos, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y mire usted, gracias a Dios que ahora la gente no puede decir, ay, perdone, pero fíjese que yo no sé leer, porque ya hay audiolibria.
O no puedo ver, ya hay Biblia en braille. O sea, como quien dice, por más excusas que pongamos para que nosotros nos dediquemos a conocer la palabra de Dios, la verdad es que se puede. Dios nos quiere guiar, excepto que usted tenga un problema más serio, ¿verdad? Esta porción neotestamentaria, importante, me indica que debo leer, conocer y estudiar con la guía del Espíritu Santo, muy importante, las instrucciones de Dios en la Biblia para conocer cómo aplicar la justicia de Dios. Muy importante que el Espíritu Santo nos haga el favor, que tenga misericordia de guiarnos, porque al final de cuentas la Biblia ni siquiera fue escrita en español. Entonces nosotros en español lo que leemos es una traducción de la Biblia, el criterio de los traductores, ¿verdad? Y a veces uno lee otras Biblias y es diferente, ¿sí? Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo para atinarle un poquito más al corazón de Dios en lo que leemos. No está de más mencionar que existen otras bases filosóficas o ideológicas para el concepto justicia, las cuales deben ser analizadas y comparadas con lo que establece la Sagrada Escritura. Justicia para los pobres, justicia política, justicia para el desarrollo social, justicia para los necesitados, justicia para los viudos, justicia para las viudas, justicia para los desposeídos, justicia para los que no tiene un montón de apellidos la justicia usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como hombre o mujer de Dios? Empezar a estudiar la palabra de Dios para que Él me haga el favor de guiarme. Porque mire usted, todas esas justicias en algún nivel lo que hacen es que tuercen la verdad de Dios. Porque por ejemplo, ayudar a los necesitados, ahí está, ¿verdad? Ayudar a los pobres, ahí está. Y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? Hay un concepto que es desarrollo social. Entonces, cuando uno quiere ayudar a la gente, lo ideal es, como dicen aquel dicho, no le dé peces, enséñale a pescar. Porque si le da peces, ahí lo va a tener todos los días esperando que le regale otro pez. Pero si usted le enseña a pescar, no solo lo dignifica, sino que le da un mecanismo para que él pueda generar y dar a otros, que es lo que dice Pablo. El que robaba ya no robe, sino trabaje para que tenga y para poder dar a otros. Aló, perdonen, ahí están todavía. Están muy callados. Entonces, no está de más mencionar que hay otras justicias que tienen otro apellido. Y a veces no solo es el concepto torcido, sino la intención es torcida. Querer ayudar a los pobres implica la participación de diferentes disciplinas. Don Álvaro Arzú, ya difunto, decía: no ayuden a los que piden dinero en la calle, porque ese es su modus vivendi. En una oportunidad yo cabal viniendo para acá, para Naranjo, pasé a una gasolinera, no sé si de ida o de venida, y había un muchacho, yo lo miraba así, fortachón y todo, vendiendo tonterías y pidiendo que le regalaran dinero. Y entonces yo le hablé y le dije: mire usted se mira bastante bien como para tener su trabajito y ganar más o menos bien. Y el muchacho me contestó: mire, me dijo, es que aquí gano más usted, así gano más. Bueno, pues. Es mi opinión que ese es andar en maldición, ¿sabe? Cuando usted no obedece a Dios en sus principios, en sus valores, en sus preceptos, anda en maldición. Interesante, ¿no? Entonces, no está de más mencionar que existen otras bases filosóficas o ideológicas para el concepto justicia, las cuales deben ser analizadas y comparadas con lo que establece la Sagrada Escritura.
Eso se llama integridad intelectual, diría aquí mi amigo Aníbal. Tenemos que ser íntegros intelectualmente también, ¿no? Lo interesante de practicar la justicia de Dios es que a través de ello el carácter de Cristo se formará en mí, bendeciré y alcanzaré sus bendiciones. ¿Dice usted qué interesante? Tres cosas, ¿verdad? Es interesante que practicar la justicia de Dios, lo interesante de practicar la justicia de Dios es que a través de ello, yo parezco como los motoristas con el casco en la mano, ¿sí? Lo interesante de practicar la justicia de Dios es que a través de ello, número uno, el carácter de Cristo se formará en mí. Número dos, bendeciré. Y número tres, alcanzaré sus bendiciones. Cuando usted actúa de acuerdo a la justicia de Dios, el carácter de Jesús se va a formar en usted. ¿Por qué? Porque está como los 11,000 jicacos y lo que quiere es que linchen al desgraciado. Y entonces usted va a tener que desarrollar dominio propio y confiar en la justicia de Dios. Y eso demanda dominio propio. ¿Y sabe cómo se llama eso? El carácter de Jesús. Usted va a desarrollar a través de ejercer la justicia de Dios el carácter de Él, de Jesús, de su Hijo Jesús. Y luego dice, bendeciré. Pues sí, usted va a bendecir porque no va a ser injusto. Va a bendecir porque aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y número tres, usted va a alcanzar las bendiciones que Dios le tiene por ser sabio. Espero que esté claro. Es importante también estar consciente que para practicar la justicia de Dios en algunos casos probablemente necesitaré consejo especializado. Léase que a veces necesitamos un consejo legal, a veces necesitamos un consejo para construcción, sea de un ingeniero civil o un arquitecto, qué sé yo. En fin, puede necesitar algún tipo de consejo, ¿verdad? Practicar la justicia de Dios, practicar la justicia de Dios hará que Dios esté gozoso y derrame su bendición. Lo contrario, si usted es injusto, hará que usted coseche lo que siembra. ¿Qué tal? ¿Usted cree que Dios va a pasar desapercibido cuando somos, ¿cómo se dice?, injustos? La Biblia establece que lo que usted siembre va a cosechar. Si usted siembra justicia, alcanzará bendición. Si usted siembra injusticia, usted va a alcanzar el juicio de Dios. Lo tan feo, ¿verdad? Ay, tan feo ese hombre. A veces los intereses personales, aquí podría estar en columna esto, ¿sí? A veces los intereses personales, otras filosofías, la opinión de los demás, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Lo que otros dicen, la opinión de otros, nuestra ignorancia del contenido bíblico o bien el engaño del diablo pueden limitar que aplique la justicia de Dios. Así que, como dice aquel señor, ojo, mucho ojo, porque otra vez, a veces los intereses personales, pues sí, ¿verdad? Porque es mi dinero y me lo robó. Yo lo que quiero es mi dinero. Pero es que mire, perdone, se lo di para ayudar a los niños pobres. Pero a mí qué me importa, yo lo que quiero es mi dinero. ¿Por qué no se calma y la piensa? Tipo Robin Hood, ¿verdad usted? A veces los intereses personales, otras filosofías, la opinión de otros, nuestra ignorancia del contenido bíblico o bien el engaño del diablo pueden limitar que aplique la justicia de Dios. Ojo, juzgar con la justicia de Dios también tiene que ver principalmente con reconocer que a lo mejor no conozco todos los elementos.
Tal vez no conozco bien todo, pero como somos a veces algunos metidos, ¿va? Mátenlo, que se vaya preso, es culpable. Cállese, hombre. ¿No dice la Biblia que aún el necio cuando calla lo consideran sabio? Pues usted quédese solo esperando y pidiéndole a Dios que lo ilumine, porque la verdad es que uno a veces no entiende. De verdad, a veces no conocemos toda la situación, no la conocemos bien. De ahí han salido situaciones, ¿verdad? Que en Facebook sale, ¿verdad? Que sale un señor, compra sus cosas, las mete en el carro, algo así, ¿va? Y llega un patojito y se lleva corriendo una bolsa con comida. Y el señor lo sigue al patojito, ¿va? Y lo que el patojito hace es que se va a una covacha, ¿verdad? Y ahí está su mamá enferma y le da de la comida. Entonces ya mira cómo le ayuda al Señor, ¿no? Pero a veces no tenemos todos los elementos. Yo creo que hay gente que ayuda por necesidad, que por supuesto hay que enseñarla a no robar, porque eso solo le va a traer maldición a la persona. Y por supuesto hay que ver cómo se le ayuda integralmente o para desarrollo social, como dije hace un rato. Debo reconocer que debo considerarme a mí mismo. Eso dice la Escritura, que nos consideremos a nosotros, pues somos buena onda cuando hay que juzgar al otro. Pero ¿qué haría usted en la situación de esa persona? Debo reconocer que el deseo de Dios es que edifique. Así dice el apóstol Pablo. Si lo que usted va a hacer no edifica, mejor no haga nada. Edifique. Está bueno. Se agarró como pasó una vez cuando vivíamos con mi esposa y mi familia en Nicaragua. Se entraron unos patojos como de 10 años o 9 por ahí a robar a mi casa. ¿Y sabe qué entraron a robar? Limones. Creo que habían 2 limonares en el jardín y se entraron a robar los limones. Y yo no me había dado cuenta, y Silvia se dio cuenta y salió a hablar con los muchachos. ¿Y sabe qué pasó con esos patojos? Se entregaron al Señor y empezaron a ir a la iglesia. Entonces debo reconocer que debo practicar sus preceptos, principios y valores. Si no, no va a hacer justicia. Debo reconocer también que necesito la guía del Espíritu Santo. Es algo que tenemos 24/7. En cualquier momento usted puede estar en el inodoro y le puede pedir a Dios que por favor lo guíe su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo lo va a guiar. Aló. Que Dios tenga misericordia de mí y me fortalezca para leer, estudiar y meditar en su palabra. Ser guiado por su Santo Espíritu. Entender sobrenaturalmente las situaciones. Reconocer que daré cuenta de todo. ¿Usted cree que va a pasar Dios por alto su mala acción, su mal juicio? Olvídese, porque ya dijo el apóstol Pablo: lo que usted siembre va a cosechar. Así que mejor tranquilo, dijo un señor que se llamaba Camilo. Y luego, por último, ¿sabe qué? Hagamos todo para la gloria de Dios. No se haga bolas. Denle gloria a Dios con todo lo que usted haga, con lo que usted diga, o con lo que usted piense. Denle gloria a Dios. Que al final de cuentas venga el Señor el año entrante o no venga el Señor, a lo mejor yo me voy primero a encontrarme con el Señor. Aló. De tal manera que lo importante en algún momento no será la venida del Señor, será cuando usted se va a ir a encontrar con Él, o cuando usted va a ser puesto en pausa para dar cuenta. Aló. No sé por qué tengo la impresión que están muy serios ahora. Así que hagamos todo para la gloria de Dios. Y el tema de hoy, la justicia de Dios. Es un tema muy amplio, muy bonito, pero creo que toqué algunas cosas que son importantes para nosotros, para nuestro quehacer, para nuestra vida diaria. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos ayudes
a aplicar tu justicia, por supuesto, primero a mi vida, Señor. Padre, no permitas que yo me desvíe. Ayúdame a que yo sea justo con mi vida, con mis propios hechos, con mis propias acciones, con mi propio pensamiento, con todo lo que yo diga. Padre, por los méritos de Jesús te pido que me ayudes a Señor, a practicar tu justicia. Y Padre, en el nombre de Jesús también te pido, Señor, que pueda yo buscarte con todo mi corazón, que pueda yo escudriñar, leer, estudiar, analizar tu palabra, Dios. Padre, ten misericordia de mí, ayúdame en mis limitaciones y ayúdame a practicar tu justicia todos los días hasta que tú me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como dije antes, es cierto que a cualquiera de los que estamos aquí nos pueden señalar nuestras cosas malas. Eso es muy cierto. Pero ¿sabe una cosa? Sin importar lo que hayamos dicho o hecho o pensado, Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Eso es muy importante. Así que si usted está aquí y nunca le ha entregado su vida al Señor, este es el momento para que lo haga. Ore conmigo esta oración para arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesús en la cruz pagó por todas sus fechorías. Ore conmigo si no lo ha hecho, y después yo quiero orar por usted si nunca lo había hecho antes. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo reconozco, Señor, que he dicho, he pensado y he hecho cosas que no te agradan, pero con todo mi corazón me arrepiento, te pido perdón y quiero declarar en el nombre de Jesús que recibo, reconozco para mí ese sufrimiento, ese sacrificio, esa muerte de Jesús en la cruz. Padre, yo sé que Él vino a hacerlo por mí y hoy con todo mi corazón declaro que lo recibo para mí, Señor, para ser limpio delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.